We want to clarify the question, where is disease coming from? Queremos clarificar la pregunta, ¿de dónde proviene la enfermedad? I think this is not a question just for physicians, Yo creo que no es una pregunta solamente para los médicos, because I think every human being should know when he gets sick, why he gets sick, and from where does that come. porque yo creo que todo ser humano debe saber cuando se enferma de dónde proviene esa enfermedad y por qué se enferma. Agree? ¿Están de acuerdo? Yes. We should Sí. know ourselves so that we can control ourselves, so that we are not dependent necessarily on physicians. Deberíamos conocernos a nosotros mismos para poder controlarnos a nosotros mismos de modo tal que no necesariamente estemos dependiendo de los médicos. Would be good, yes? Sería bueno eso, ¿verdad? Yeah, I think Sí, so. creo que sí. So I work to make people healthy, they don't come to me again. Yo trabajo para hacer que la gente se sane y luego ya no vienen a verme nunca más. And the more I work like that, the more patients I have. Y cuanto más trabajo en ese sentido, más pacientes tengo. Yes, because everyone comes and brings others, and so you have more and more, Sí, but you send them away to be healthy. sí, porque cada uno viene con esa idea, pero si encuentra la solución, entonces lo recomienda a otras personas y siguen viniendo más y así cada vez se va aumentando la cadena de salud. So unfortunately, our medicine is like this house. Desafortunadamente, nuestra medicina es como la casa que vemos en la That has no diapositiva, foundation because we don't know where the heart attack come from. que no tiene ningún fundamento porque no sabemos de dónde vienen los infartos, The stroke, ni los ataques The cancer, cerebrovasculares, the ni el diabetes, cáncer, ni la depression, diabetes, ni la depresión, anxiety. ni la ansiedad. so without a sure foundation, you never know the answer to this question. Así que si no tenemos un fundamento seguro, nunca podemos tener la respuesta a estas preguntas. And I said last night, I learned firsthand from nature and from my patients Y yo anoche comentaba que yo aprendí de primera mano de la naturaleza y de mis pacientes, and I learned that in all areas of the nature we find y yo comentábamos que en todas las áreas de la naturaleza encontramos, in the inanimate, so the stones or the earth, tanto sean los elementos inanimados como las piedras o la tierra, the plants, so the animals and the humans, y también las plantas, los animales y los seres humanos, we have two things. tenemos dos cosas. Those are the changeable ones, Tenemos cosas variables, so the appearance, the size, the color, la apariencia, el tamaño, el color, it's all different. etcétera. Yes? Todas estas pueden ser diferentes, ¿verdad? No one is equal to the other. Ninguno es igual a otro. But we also have things that are unchangeable. Pero también tenemos cosas que son inamovibles, The invariables. structure of every species is the same, La estructura de cada especie es siempre la misma, the functions as well, el funcionamiento también, the basic needs as well, las necesidades básicas también son invariables and the law by which they function is the same. y también las leyes por las cuales funcionan son las mismas. So on what should we concentrate our attention? Entonces, ¿dónde deberíamos concentrar nuestra atención? To the changeable or to the unchangeable? ¿En las variables o en lo invariable? So what would give us balance? ¿Qué nos daría un balance? What? ¿Qué? The unchangeable. Lo yes? invariable, correcto. So people know a lot about the changeable things, La gente sabe mucho acerca de las cosas variables, de las variables, but they don't know the unchangeable. pero no conocen los absolutos o invariables. And most people just think there is nothing that is not changeable. Y la mayoría de la gente incluso piensa que no hay nada que sea invariable. So most people believe that everything is relative. La mayoría de la gente piensa que todo es relativo. Is that correct or not? ¿Es eso correcto o no? Well, it's correct that people believe that, Bueno, está bien que la gente crea eso, but it's not correct that nothing or everything is relative. pero no es correcto que todas las cosas o que todo es relativo. If everything would be relative, then we would never know
why we get sick. Si todo fuera relativo, nunca podríamos saber por qué nos enfermamos. So we have to concentrate on that which is unchangeable. That's why we need an absolute foundation, because it's unchangeable. Por eso tenemos que concentrarnos en aquello que es un fundamento. Por eso tenemos que concentrarnos en lo que es invariable, que es un absoluto. And we saw last night that the law of nature is unchangeable. Y anoche veíamos que la ley de la naturaleza es invariable. And we saw that the human being, its structure, its functions, and the needs that it has are all unchangeable. Y también vimos que el ser humano, su estructura, sus funciones y sus necesidades también son invariables o absolutos. So we need to know the law Así que necesitamos conocer la ley and the human being. y al ser humano. And then we can find out the results of our question. Y entonces vamos a poder encontrar la respuesta a las preguntas. Because to know where disease is coming from is a result that you get out of a equation, out of a mathematic. Porque para para saber de dónde proviene una enfermedad, necesitamos el resultado de una ecuación matemática. Yeah? So we have to combine two things and say, oh, that's it. Tenemos que combinar dos cosas y decir, acá está la cosa. The law and the human being. La ley y el ser humano. So we remember that everything that we know in the physical world is a channel. Recordamos entonces que todo cuanto conocemos en el mundo físico funciona como un canal. So that's why everything functions according to a basic law. Por eso todas las cosas funcionan en conformidad con una ley fundamental o básica. Nothing can exist or function by itself Nada puede existir ni funcionar por sí mismo, because it must take first. porque primero debe tomar. And then nothing can do anything for itself, Y luego, nada puede ser hecho para uno mismo o para sí mismo, but it must give it on. sino que tiene que darse, entregarse. So we have the cup here of water. Aquí tenemos una copa de agua. And does the water come from the cup? ¿El agua proviene de la copa? No. No. So it had to first take in the water Así que primero tuvo que tomar el agua and then give it again when you drink it. y luego la copa la da otra vez cuando yo la bebo. How much water does the cup need? ¿Cuánto agua necesita la copa? No, the cup. How much water La does it copa. need? ¿Cuánto agua necesita la copa? No. So that's Nada. why it's very important that everything, a channel, doesn't need that what he has to take in order to give. Entonces es muy importante que comprendamos que un canal no necesita aquello que tiene que tomar para dar. No es Yeah. una necesidad para he él, was para sí made mismo. to do that, but not for himself, but for the others, because he doesn't need it. El canal está diseñado para hacer algo, pero no lo hace para sí mismo, porque no es una necesidad para sí misma aquella función que tiene. So when our lungs take in the oxygen, Así que cuando nuestros pulmones inspiran el oxígeno, how much of the oxygen remains in the lung? ¿cuánto del oxígeno permanece dentro de los pulmones? Nothing. Nada. So where does the lung get the oxygen? Entonces, ¿de dónde recibe el pulmón el oxígeno? Well, From outside. no, the lung is the cup, El pulmón es como la copa, takes the oxygen toma el oxígeno and gives it 100%. y el 100% To where? lo libera. ¿A dónde? La sangre, yeah? A la To the sangre, blood. ¿sí? And from the blood, how much does the blood keep the oxygen for itself? Y la sangre, ¿cuánto del oxígeno se lo conserva para sí misma? Nothing. Nada. So it Nada. gives it all further. Así que todo el oxígeno que ha tomado lo libera, lo If entrega. anything would keep anything for itself, Si alguna cosa en la naturaleza conservara algo para sí mismo, the whole function of the circuit would not function. nada del funcionamiento del circuito funcionaría. So it's very important to understand everything what you take, you must give 100%. Así que es muy importante entender que todo aquello que tú tomas, debes darlo, el 100%. That's how the law works. Así es como funciona la ley. And I like it Y a mí me gusta, because
the stomach never keeps anything for himself. Porque el estómago nunca se guarda nada para sí mismo. You can see in nature, Se lo there puede is ver, not one example. se lo puede ver en la naturaleza. In No hay which- ni una sola excepción The channel keeps things for itself en el cual el canal conserve para sí mismo. because it was not made for itself. Porque no fue diseñado It was made para sí to mismo. do something. Fue diseñado para hacer algo. So everything, everything is a channel, it must have an entrance and an exit. Por lo tanto, si todas las cosas funcionan como un canal, deben tener una entrada y una salida. And usually that what is at the entrance is the cause and that what is at the exit is the effect. Y generalmente aquello que está en la entrada es la causa y lo que está a la salida es el efecto. So what is disease? Entonces, ¿qué es la enfermedad? A cause or an effect? ¿Una causa o un efecto? Both. Both cannot be. No pueden ser ambas. An effect. We have to see that also. Vamos a ver We'll eso see it también. Vamos a further ver in eso. the lecture that a cause can never become an effect and an effect can never become a cause. Más adelante vamos a verlo en nuestros seminarios que una causa nunca puede volverse efecto y un efecto nunca puede ser causa. Those are the only things that are absolute separate. Esas son cosas que son absolutamente separadas. Yeah? But what is a cause remains a cause and what's an effect is an effect. Lo que es causa permanece causa, lo que es efecto permanece efecto. And of course, if we have a chain of reactions, Por supuesto, si tenemos una cadena de reacciones, yes, like the domino como stone, un dominó, you have to push one tú solo empujas uno and then it goes. y luego Cause and effect, cause and effect. causa y cause and efecto, effect, causa yeah? y efecto, causa y efecto. So, and everything works in a channel. Y todo funciona en un circuito. So, what is disease in general? Entonces, ¿qué es en general la enfermedad? We gave a definition last night. Anoche dábamos una definición. If everything works like in a channel and it works in a circuit, Si todo funciona como un canal dentro de un circuito, how many channels must be blocked so that nothing works anymore? ¿cuántos canales tienen que estar obstruidos para que nada funcione? It's enough. Con que- One, and then the light goes out or whatever happens, you have no function anymore in that circuit. Con que uno solo deje de funcionar, todo el circuito deja de funcionar y se apagan las luces, nada funciona. So disease, Así que la an enfermedad interruption of es the una circulation. interrupción de la circulación. yes, something doesn't go on further. Hay algo que está estancado, que no está avanzando. And then all that is behind doesn't work anymore correctly. Y por supuesto, todo lo que está por detrás se está acumulando y no funciona correctamente. But this is a general law because everything that breaks is just because of a circuit that is interrupted. Pero esto es una ley general porque toda aquella cosa que se rompe, que se destruye, es porque está habiendo una interrupción en el canal. So, who blocks the channel? Ahora, la pregunta es, ¿quién bloquea el canal? Can the channel block itself? ¿Puede un canal bloquearse a sí mismo? Some No. people answer very fast, but I want to see if everyone understands it. Alguna gente contesta rápido, pero quiero ver si todos estamos entendiendo. You see, the little details are the most important one Vean, los pequeños detalles son los más importantes, because we have to make conclusions at the end. porque tenemos que sacar conclusiones hacia el final, And then if one piece is not at the right place, pero luego si una pequeña pieza no está en su lugar correcto, you don't get to the right conclusion. no llegas a la conclusión correcta, Yeah? ¿sí? So that's why every detail, Por eso es que cada the detalle process en el must be- proceso debe estar 100%. 100%. So can the channel block Así que, itself? ¿puede un canal bloquearse a sí mismo? Are you all agree? ¿Están todos de acuerdo? You don't need to agree, No necesitan estar de acuerdo, but you need to pero understand necesitan entender the law cannot accept que la ley that the channel blocks itself. no puede aceptar o no permite que un canal se bloquee a sí mismo. Yeah? ¿Sí? It's not possible. No es posible. Every physical thing must be blocked. It cannot block itself. Todo elemento físico debe ser bloqueado, no puede bloquearse a sí mismo. So when I have a running nose, I mean a bleeding nose, Así que cuando me sangra la nariz, a lot of children have bleeding noses, yes? muchos niños tienen Hello. estos sangrados de la nariz, ¿verdad?
So why do they bleed from the nose? Así que, ¿por qué les sangra la nariz? It's a broken channel, so to say, Es un canal roto, por decirlo así, because the blood doesn't go anymore into the system, but it goes out of the system. porque la sangre ya no sigue circulando en el sistema, por decirlo así, sino So que se can the sale blood del vessel circuito. break itself? Ahora, ¿puede un vaso sanguíneo romperse a sí mismo? No. No. But the child wakes up, or even adults wake up in the morning, and suddenly the nose is bleeding. Pero el niño se levanta a la mañana y aún los adultos, porque aún los adultos tenemos sangrado, Who makes- y la nariz está sangrando. Who makes that the blood vessel opens up? ¿Quién está causando que el vaso sanguíneo se abra? Is it by chance, ¿Es por casualidad or is it programmed? o está programdo? See, never the nose bleeding is by accident, except you get an outside force on it. Mira, el sangrado nasal nunca es por accidente, excepto que reciban un golpe. The blood comes only on that side of the nose where the damage is. El sangrado ocurre solo del lado del lado de la nariz donde el daño está originado. Yes? So it's never by accident. Así que nunca es por That's why accidente. if you know the human being, Por eso es que si conoces al ser humano, when the nose of the child or of anyone bleeds, cuando la nariz de tu niño o de cualquiera está sangrando, you know who broke the channel, tú sabes quién rompió el canal, because the channel cannot break itself. porque el canal no puede romperse a sí mismo. Someone needs to break it. Alguien tiene que romperlo. And that we want to find out. Y eso es lo que queremos descubrir. So we see that the human being, we must know it. Así que vamos a ver y debemos saber que el ser humano Its structure, we need to know how we are built, how Tenemos- we function, tenemos que conocer su estructura, cómo funciona, And our needs. las necesidades. and we have seen last night, and I see maybe ask someone, what is the first need? By what do I move my finger? Y By what anoche, power do I move my a- finger? anoche habíamos visto, espero vamos a recordarlo, cuál es la principal necesidad del ser humano. ¿Con qué muevo mi dedo? What is the power that I move my ¿Dónde finger? está la energía para que yo mueva el dedo? Or my lips? O mis labios. El pensamiento, sí. En el pensamiento, And what's sí. the content of the pensamiento, the thought? Because the thought must have a content. ¿Y cuál es el contenido del pensamiento? Porque el pensamiento tiene que tener un contenido. Well, that's the effect of it. Lo que tú contestas es el efecto. Yeah, the Reasoning. thought. What do you need ¿Qué se in order to necesita think? para pensar? ¿Qué se necesita para pensar? You need also brain, yes, but Se necesita un cerebro también, sí. but so what is the content of all your thoughts? ¿Cuál es el contenido de todos sus What pensamientos? is that what drives your thoughts on? ¿Qué es aquello que motiva todos sus pensamientos? Stimulation, need, words, love, El amor. el amor. You move your finger with love. Tú mueves tu dedo a través del amor. You can never move anything Nunca podrías mover nada without the information that you need to then change into electrical current. Tú nunca podrías mover el dedo sin la información necesaria para que luego se transforme en corriente eléctrica que va a hacer mover tu dedo. So, what does this child think? ¿Qué es lo que está pensando 8 years or 9 esta years? niña? 10 Esta niña tiene 10 años. ¿Qué está pensando? what's in her thoughts all the time? ¿Qué está en sus pensamientos todo el tiempo? She's not even know it. She might not even know it. Ella quizás ni se dé cuenta, But they have a little chicken at home. pero ellos, por mí, tienen un pequeño pollito en la casa. And that poor chicken Y el pobre pollito
comes all the time after you when you go into that room. Cuando tú entras a una habitación, el pollito todo el rato está siguiendo al que entra a esa habitación. Why does he come? ¿Por qué anda siguiendo a los humanos? Because of the food you give him? ¿Por la comida que le das? Or because he needs love? ¿O porque necesita amor? Can he live without love? ¿Puede vivir sin amor? Yes or no? ¿Sí o no? Oh. You see the dog. Vean al perro. Yesterday I wanted to make my presentations on outside. Ayer yo estaba afuera de la casa queriendo preparar mis presentaciones en el PowerPoint And the dog came to me, y el perro se me arrimó. the big white dog, Es un perro grande, blanco, and he stood there, y ella se paró ahí didn't move anymore. y no se volvió a mover del And I lado wanted to mío. work on the computer. Y yo quería tipear sobre la computadora He puts his y la leg on perra, the computer. y la perra me ponía su pata sobre mi computadora, Give me attention. diciéndome, dame atención. And then I started to pet him. Así que empecé a acariciarla. How did he react? ¿Y cómo reaccionó? Oh, nice. Oh, qué lindo. And the moment you take the hands off, En el momento en que le saqué la mano de encima, he puts again his leg on the puso su computer. patita otra vez arriba del teclado. Hello, he has eaten enough. Hola, vos ya comiste suficiente. What does he need? ¿Qué es lo que está necesitando? Attention is love. Atención es amor. So, first need of our beings and of all animals is love. Así que la principal necesidad de todos los seres humanos y los animales es el amor. But we don't know that Pero no sabemos eso, because it looks like we are so blind about the most important needs that we have. porque pareciera que somos absolutamente ciegos respecto de la principal necesidad que tenemos. So, love and chemistry. Así que tenemos las dos, el amor y los elementos Yes, we need químicos. the oxygen and the water, Sí, también necesitamos el oxígeno y el agua, but we will see that something comes first and something comes second. pero vamos a ver que de estos dos, uno viene primero y el otro es después. So, all these things are under unchangeable laws. Así que todos estos elementos están bajo las leyes absolutas o inamovibles, They're absolute and there is no other option. son absolutos y no hay ninguna otra opción. And this is the science on which we want to build all our understanding. Y esta es la ciencia sobre la cual queremos construir nuestro conocimiento. So things must be unchangeable in order that we should build on them. Así que las cosas deben ser inamovibles para que podamos construir sobre ellas. So here we have the human being has many organs. Aquí tenemos, el ser humano tiene muchos órganos. Which one is missing? ¿Cuál está faltando? Cerebro. El cerebro. And what else? ¿Y qué más? So in the brain, in the cortex, every line comes together. Entonces, en el cerebro, en la corteza del cerebro, todos los cables se juntan And everything works in a big circle y todo funciona en un gran circuito, on which there are many, many other circles. dentro del cual también hay muchos otros circuitos. So the question is, who coordinates the circle? Entonces la pregunta es, ¿quién coordina los circuitos? Can the circle coordinate itself? ¿Puede un circuito coordinarse a sí mismo? It's a necessary question, is it? Es una pregunta necesaria, ¿verdad? Who coordinates the circuit? ¿Quién coordina los circuitos? That's the question that we want to solve tonight. Esa es la pregunta que queremos resolver esta noche. Pardon? Well, chemistry cannot govern itself. ¿La química será que coordina los elementos? Bueno, la química no puede gobernarse a sí misma. Yeah? Sí. It must be governed. Debe ser This is all chemistry. gobernada. But anyone needs to govern it. Todo esto es química, pero alguien tiene que gobernar esto. So who is doing it? Entonces, ¿quién hace eso? Who puts everything in our body into action? ¿Quién coloca todo en nuestro That it cuerpo functions. en funcionamiento? And so that's, The brain. well, if it's the brain, then we have a problem. Bueno, si es el cerebro, estamos en un problema. So let's look, because that was the Veamos. homework from Veamos, last night. porque esa era la tarea que tenían de anoche. Yes, we want to know. We Sí. have two cortexes, two Queremos saber, brain tenemos sides. dos lados, dos hemisferios, dos cortezas. In the cortex, we have all those
Purkinje cells. En la corteza tenemos todas estas células de Purkinje. The whole body is connected in the cortex. Todo el cuerpo está conectado o interconectado en la corteza cerebral. And there, someone needs to push the buttons so that the whole being functions. Y allí alguien tiene que tocar los botones para que todo el cuerpo funcione. So from there, the nerves go into the limbic system and then they cross over. Así que a partir de la corteza los nervios salen, cruzan el sistema límbico y luego se entrecruzan. Everything starts in the brain with electrical current, Todo en el cerebro comienza con corriente eléctrica and it makes a result of chemistry in the limbic system. En el trayecto, en el sistema límbico, la corriente eléctrica genera un resultado, And then it comes back to the cortex luego vuelve a la corteza by what we feel, our sentiments, our emotions. a través de lo que sentimos o nuestras emociones. And now we need to know where are the thoughts. Y ahora entonces necesitamos saber dónde están los pensamientos. Do they come from the limbic system? ¿Provienen del sistema límbico? Do they come from the cortex? ¿Provienen de la corteza? Or do they come outside of it? ¿O provienen de afuera de esto? So did you sleep last night? ¿Durmieron anoche? So you had not much trouble to find it out, did you? No tuvieron mucho problema para descubrirlo, ¿verdad? So let's find it out together. Vamos a descubrirlo juntos. Yes? ¿Sí? Shall we? ¿Quieren? So does the brain have transcending abilities? Ahora, ¿tiene el cerebro habilidades trascendentales? Can you think? ¿Puede el cerebro pensar? There's a commentary here that I put here from a man. I forgot his name. Yo puse aquí un comentario de un hombre, me olvidé su nombre, You just see what he says. pero leamos lo que él dice. But even more mysterious is the nature of consciousness. Pero aún más misteriosa es la naturaleza de la conciencia. How does the few pounds of material tissue, cells and chemicals in our heads, the brain, hold and create immaterial things such as thoughts and emotions? ¿Cómo pueden unos pocos gramos de tejido material, células y sustancias químicas, de nuestras cabezas, el cerebro, contener y crear cosas inmateriales tales como pensamientos y emociones? So, the first thing is, can something material create immaterial things? Entonces la pregunta aquí es, ¿puede algo material crear algo inmaterial? How shall that be? ¿Cómo podría ser? So, are thoughts the effect of a physical element or the effect of a non-physical element? Entonces, ¿son los pensamientos el efecto de un elemento físico o de un elemento no físico? We have seen that what thoughts are processing of information. Ya hemos visto qué son los pensamientos. Los pensamientos son el procesamiento de información. But information cannot be put together in chemistry. Pero la información no puede agruparse en sustancias químicas. We can write it on chemistry. Podemos escribirla con elementos químicos. You see the information on the table, Ustedes ven allí la información en las diapositivas, but information doesn't contain chemistry. pero la información en sí no contiene sustancias químicas. Yeah, it's just an information. Es una información. It is transmitted through physical things, we can say. Se transmite a través de elementos físicos, podemos Yeah, we decir. speak on the phone. Hablamos por teléfono. Yeah, the phone is physical. El teléfono es físico. Waves are physical. Las ondas de transmisión son físicas. But the information that comes through is not physical. Pero la información que viene a través de esas ondas no es física. That's why we need to understand where does our thoughts come from. Por eso necesitamos entender de dónde provienen nuestros pensamientos. Because science doesn't know it. Porque en la ciencia se desconoce. Science, so-called, just has ideas. La ciencia o la así llamada ciencia solo tiene It ideas. says your thoughts appear from your cortex.
Y dicen, tus pensamientos surgen de la corteza cerebral. And when they come from the cortex, it appears when the electrical impulses between the connections, between the synapses appear, then the thoughts appear. Entonces se propone que allí donde una célula con otra se conecta en la sinapsis y allí viene la corriente eléctrica de una célula y la de la otra y se juntan, entonces aparece el pensamiento. So that's now the question is, does electricity make the thought or does the thought make the electricity? Entonces ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿es que la electricidad da lugar al pensamiento o es que el pensamiento da lugar a la corriente eléctrica? Because that's most important to make the difference. Porque eso es de mucha importancia hacer esa diferencia. And what can help us to understand it ¿Y qué correctly? podría ayudarnos para entenderlo correctamente? What can help us? ¿Qué podría ayudarnos? The law, exactly. La ley, exacto. I mean, when we know the law, then we can say, okay, that can be or that can not be. Cuando conocemos la ley, entonces podemos discriminar y decir, ok, esto sí So- puede ser o esto no puede ser. Let's see, where does the brain come from? Entonces vamos a analizar de dónde proviene el cerebro. From how many cells the human body comes from? ¿A partir de cuántas células procede el cuerpo humano? No. One or two? W- One say one, another say two. Two halves make one. Bueno, dos mitades hacen una, Yeah? ¿sí? So, out of that one cell that comes out of two half cells, Entonces, a partir de esa una célula que a su vez proviene de dos medias células, how many organs come out? ¿cuántos órganos se desarrollan? Every organ. Todos los órganos. Yes. That's every organ come from this one cell. Todos los órganos provienen de esta una So célula. that's why the question is the brain something special or not? Por eso la pregunta es, ¿el cerebro es algo especial o no? In a way, can he do more than a normal cell can do, or Quiero- can he not do more? En el sentido de que ¿puede el cerebro hacer más, algo más de lo que una célula normal puede hacer? That he ¿O no? makes difference is clear. The eye is different from the nose. De que hay diferencias, eso es claro. El ojo es diferente de la nariz. Yeah, we have many different organs. We have seen them on the Y picture. tenemos diferentes órganos, lo hemos visto en las diapositivas. They all come from one cell. Y todos provienen de una célula. And that's why the question Y is por eso la pregunta es, if the brain and our legs come from the same origin, si tanto nuestras piernas como nuestro cerebro provienen del mismo origen, can the leg walk? ¿puede una pierna caminar? No, two legs. ¿Pueden dos piernas caminar? Can legs walk? ¿Pueden caminar las piernas? Without the brain, they She cannot. says without the brain, but does a dead person has a brain or not? Ahora, usted dice sin el cerebro no. Ahora, ¿una persona fallecida tiene cerebro o no? Sí. Okay, so why does it not walk? Entonces, ¿por qué no The camina? legs. ¿Por qué sus piernas no caminan? Because there's no electrical current. Porque no hay yeah? corriente eléctrica, ¿verdad? So we use the leg to walk, Así que usamos las piernas para caminar, but the legs cannot walk. pero las piernas no pueden caminar. Those are little details that we need to make the difference. Esos son pequeños detalles que Yeah. van a hacer la gran diferencia. So the brain cannot think more than the leg can walk. Así que el cerebro no puede pensar más que lo que las piernas pueden caminar. Can the brain see? ¿Puede el cerebro ver? Can the eye see? ¿Puede el ojo ver? Can the eye see or not? ¿Puede el ojo ver o no? You see? ¿Ven? Remember the channel. Remember the channel. Acuérdense del canal. How much can an eye ever see? ¿Cuánto puede un ojo alguna vez llegar a ver? Nada. Nada. Nothing. Can this camera see? ¿Puede esta camarita ver? Está acá. Yeah. ¿Puede esta Can- cámara ver? Can a camera see? ¿Puede ver algo? Of course not. Por supuesto que no.
So it's just a channel. It's just someone needs to see it. Someone somewhere needs it to come in the information and must, Entonces, el cerebro es un canal simplemente. Alguien tiene que enviar la información como para decir, Why could not then the kidney see? ¿por qué entonces no podría ver el riñón Or the liver? o el hígado? They are from the same component. Provienen de los mismos componentes. So let's put them all together. Vamos a poner todo junto. Can the brain think? ¿Puede el cerebro pensar? Or is it just used to think? ¿O es simplemente utilizado para pensar? Oh, those are two questions. Esas Yes? son dos preguntas, ¿sí? So let's go very simple for it. Vamos a ir de manera muy simple. What is the brain made of? ¿De qué está compuesto el cerebro? So Gray, you know this? Gray. Yeah, so it's chemistry. ¿Conocen la tabla de los elementos? La tabla Yeah. periódica de los So- elementos químicos. The brain is symmetry, like the liver and your legs, like everything on your body is. El cerebro está compuesto de algunos de estos elementos químicos, al igual que está compuesta de esos elementos tu mano o tu hígado, lo que sea. And now we need to think a little bit. Y ahora tenemos que pensar un poquito. This seminar is about thinking. Este seminario es acerca de pensar. So no one has to go home without having to go to think. Así que nadie se va a ir a casa sin tener algo en lo que pensar. Just say, okay, you must go deeper. It must challenge your thinking. Tenemos que ir más profundo. No vamos a quedarnos ahí nomás. Hay que desafiar el pensamiento. So I came to understand that we have more than the brain, Así que llegué a comprender que tenemos más que cerebro, because what I go through in the seminar is how I went through the things. porque lo que yo presento en los seminarios es el modo como yo fui aprendiendo las cosas. So I had to rule out what chemistry can and what chemistry cannot. Así que tuve que comenzar a discriminar qué cosas puede hacer los elementos químicos y qué cosas no pueden hacer las sustancias químicas. And ¿sí? the best is always when you take out that what it is impossible. Y lo mejor es siempre descartar aquello que es imposible. So a chemical element can feel or not feel. Así que los elementos químicos pueden sentir o no pueden sentir. No. No. Oh. I see the boy has a phone. Ahí veo que el muchacho está con un teléfono. Yes, you like the phone? ¿Te gusta el teléfono? Yes, Sí, of course. sí, por supuesto. If even a baby likes the phone. Aún los bebés les gusta el teléfono. Yeah. So you touch it. ¿Tú lo tocas? Does it feel anything when you touch it? ¿Siente el teléfono algo cuando lo tocas? How do you know? ¿Por qué no? ¿Cómo sabes? Because you touch it Porque tú lo tocas and it answers. y el teléfono te responde. Does it feel anything? ¿Siente algo? No. So you don't need to go into the university to study that. Así que no necesitas ir a la universidad para estudiar eso, ¿verdad? Have you ever said to your phone, "Oh, please, be kind to me"? Have you petted? ¿Alguna vez le has dicho al teléfono, por favor, sé bueno conmigo? Yeah. I know they sleep with the phone. Yo yeah. sé que ellos duermen con el teléfono, ¿sí? Many people sleep with the phone, Mucha gente duerme con el teléfono, but they don't hug it and pero no lo abrazan ni lo acarician, ¿no? yeah, because the phone is not alive. Porque el teléfono no es una So- vida, no está vivo. Chemical elements cannot feel. Los elementos químicos no pueden sentir. So who feels then when we Entonces, feel? ¿quién siente cuando tú sientes? Can we feel? ¿Podemos sentir? Can we feel? ¿Podemos sentir nosotros? Yeah, of Sí, course. por supuesto. You like that you can feel? ¿Les gusta poder sentir? Yes or no? Sí. Oh, you only appreciate it when you don't feel, or So- when you feel the wrong. Solo apreciamos la capacidad de sentir cuando no la tenemos o cuando sentimos lo que no tenemos que sentir. In August last year, I did some works on my left side of my jaw, on the teeth, En agosto del año pasado me realizaron algunas prácticas en el lado izquierdo, en mis dientes, and somehow I got the nerve was damaged, y de algún modo el nervio se dañó. and it's very unpleasant that you don't feel your lips so well. Y es muy desplacentero que uno no puede sentir los labios. Yes, when you have
a dysfunction of feeling, Entonces, cuando tenemos un mal funcionamiento de las sensaciones, you really appreciate the feeling. entonces realmente apreciamos Yeah. la capacidad Before you de just sentir. think, oh, everything is normal. Antes de eso, nos parece que es algo normal. So we feel, and it's nice to feel. Así que nosotros podemos sentir, y es muy lindo poder sentir. Can chemical elements choose or decide? ¿Pueden los elementos químicos elegir o decidir? No, No. you don't need to go to university for that. No necesitamos ir a la universidad para darnos cuenta de eso. Now comes one that is more challenging. Can chemical elements destroy themselves? Ahora viene una pregunta que es más desafiante. ¿Pueden los elementos químicos destruirse a sí mismos? Can we leave this here and then wait until it destroys itself? ¿Podemos sostener esta tablet aquí y esperar hasta que se autodestruya? Something from outside need to do it. Algo desde afuera tiene que hacerlo. So can they govern themselves? Entonces, ¿pueden los elementos químicos gobernarse a sí mismos? No. No. Can they know anything? ¿Pueden saber o conocer algo? No. No. And some people say that humans have morals. Y algunas personas dicen que los seres humanos tienen moralidad. Yes? ¿Sí? Do humans have morals? ¿Tienen los humanos moralidad? Yes. So where is it ¿Sí? located? Entonces, ¿dónde está localizada? Is it in the brain? ¿Está en el cerebro? Which cell in the brain has morality in it? ¿Cuál célula del cerebro tiene allí incorporada la moralidad? Because that requires a little bit of calculations. Porque esta función requiere un poco de cálculo. So the brain cannot have those things. Así que el cerebro no puede tener ninguna de estas cosas. So now we need to go a step further. Y ahora vamos a ir un paso más adelante. And the need for love can only be explained by the existence of a spirit. Así que la necesidad de amor solo puede explicarse por la existencia del espíritu. We have many spiritual needs. Tenemos muchas necesidades espirituales. What is the first need of a child? ¿Cuál es la primera necesidad de un niño? Tell me. Dime, What is the first need ¿cuál es of, la primera necesidad de Jazmín? what is your first need? ¿Cuál es tu primera necesidad? You know it? ¿Lo saben? You know when you know it? What? When you take them away. ¿Saben cuándo ellos se dan cuenta? ¿Cuándo ellos van a saber cuál es su primera necesidad? Cuando se lo retiras. Bring me the phone. Tráeme el teléfono. So what's the first need? ¿Cuál es su primera necesidad? The first need of the child and everyone else is freedom. La primera necesidad de un niño y de cualquier otra persona es libertad. It's most essential. Es It's included in the idea of love. esencial y está incluida en la idea de amor. Almost every child is in a problem with its parents Casi cada niño está en problemas con sus padres because the parents don't give them freedom. porque los padres no les dan libertad. It's amazing. Es increíble. Almost every child has that issue. Casi cada niño tiene ese problema. And I have seen many children in my past years. Y he visto muchos niños en el pasado. So then we need security. Luego necesitamos seguridad. Do we need? ¿Necesitamos seguridad? Sí. Then we need curiosity. We have curiosity. Necesitamos curiosidad. Tenemos la curiosidad. That's women have some more than men. De la curiosidad, las mujeres tienen un poco más que los hombres. And cats. Y los gatos. Yes? You know cat? And chicks. Pardon? And chicks. And chicks, yeah. The Y chick is also los very pollitos curious. también. Never saw how curious the chick is. Nunca había visto cuán curioso es un pollito, dice. But I have at home 2 mothers, 1 wife, and 1 cat. Yo tengo en casa 2 madres, una esposa y una gata. So everyone has the same idea. Y todas tienen la misma idea. They want to know everything. Ellas quieren saber todo. And when I said something to my wife,
Y cuando yo le digo algo a mi esposa, my mother says, "What did you tell her?" mi, ma- mi mamá me dice, ¿qué le dijiste? Yeah? So you go to the other mother and then she wants to know the other thing. Entonces yo voy a mi Mother-in-law, suegra. Le voy a mi suegra y le digo otra cosa a mi suegra. Do they do that because they want to or they have to? ¿Hacen eso porque quieren o porque tienen que hacerlo? Why do they do it? ¿Por qué lo hacen? Because they want to. No. No. They need it. Ellos lo necesitan. They are unhappy when they don't know it. Están infelices cuando no pueden saber algo. Yeah, they get angry. Se enojan. Oh, that's not something that you do because you want it. No, you just need it. Esas no son cosas que uno hace porque uno quiere. Simplemente son necesidades. So we need understanding, do we? Así que necesitamos comprensión, ¿verdad? Orientación. Harmony. Armonía. Faithfulness, confirmation, fidelidad, confirmación, recompensa, joy, truth, gozo, moral, verdad, moralidad, righteousness, justicia, or justice. justicia. And I can go on with many spiritual needs Y that we podría have. continuar con muchísimas necesidades espirituales más. Where do we find them in the cell? ¿Dónde las encontramos? ¿En qué célula? Can we find them in the brain cell? ¿Podemos encontrarlas en las células del cerebro? And say, here this cell has the need of justice. Y decir, acá, en esta célula de este núcleo tenemos la necesidad de justicia. And this cell makes you angry when you experience injustice. Y esta célula te hace enojar toda vez que experimentas injusticia. Do we have that? ¿Tenemos eso? No, because it's impossible to have it. Porque sería imposible tenerlo. So there is nothing spiritual found in the brain. Así que no hay nada espiritual que se encuentre en We el don't find in cerebro. the brain just electricity and chemistry. Todo lo que encontramos en el cerebro es electricidad y sustancias químicas. They cannot be understood by the brain. Las necesidades que tenemos no pueden ser entendidas por el cerebro And they cannot be processed by y the brain. tampoco pueden ser procesadas por el Because the cerebro. cell cannot process Porque una célula no puede procesar spiritual information. información espiritual. It's impossible. Es imposible. It only can process chemistry. Its chemical processes are in the cells. But- Lo único que puede procesar una célula es elementos químicos. Eso es lo que una célula puede But procesar. thought processes cannot be in a cell. Pero procesamiento de pensamientos no puede ser procesado en la célula. That's why we must have a spirit above the cortex Es por eso que debe haber un espíritu por encima de la corteza, who can evaluate things. el cual pueda evaluar las cosas. If something is freedom or security or curiosity, he must evaluate those things. Si algo es libertad o seguridad o curiosidad, alguien tiene que evaluar. Él debe So, evaluar esas cosas. He processes information. Thoughts are processing of an information. Así que es él el que procesa la información y los pensamientos son procesamiento de información. And now we need to come to answer the question before. Does electricity come from the brain that makes the thought, or does the thought make the electricity? Y ahora entonces necesitamos responder la pregunta que habíamos hecho recientemente. ¿La electricidad proviene de los pensamientos o son los pensamientos los que generan la electricidad? How can we prove it? ¿Cómo podemos probarlo? Because decisions transform it into electrical impulses. Porque las decisiones lo transforman en impulsos eléctricos. We can see that very simple in a information. You see something that scares you. Podemos verlo de una manera muy simple. En una determinada información, tú ves algo que te asusta. When you have a panic attack, Cuando tienes un ataque de pánico, what happens? ¿qué sucede? Pardon? A chemical discharge. Well, it's a reaction. No, it's no. The The Yeah, brain you- gets a certain you information. you see something. Tú ves algo. I know panic attacks Yo conozco los ataques de from pánico experience. de mi experiencia I personal. was a fearful person Yo he since sido my una, childhood. yo era muy temeroso desde mi infancia. And how much things change in the moment
you have a thought or see something that makes you afraid? ¿Cuántas cosas cambian en el momento en que tienes un pensamiento o que ves algo que te asusta? How much in the body changes? ¿Cuánto en el cuerpo cambia? Yes. So, Todo. in Germany, I think it was in 2013, I don't know exactly the year, En Alemania, creo que fue en el año 2013, aunque no recuerdo exactamente el año, an airplane crashed un avión se chocó because Se the estrelló. pilot committed suicide. porque el piloto se suicidó. Maybe you remember. ¿Se acuerdan? And now I travel very much. Y yo viajo mucho. Before this whole crisis, I was almost every weekend on the plane somewhere going to have the seminars. Antes de esta crisis estaba casi cada fin de semana en algún lugar distinto dando seminarios. So you must use the plane, Así que viajaba en avión, but you have the debo usar el information in the avión. bag. Pero allí en el fondo yo tenía la información. So I just embarked to come back from Atlanta to Germany. Y yo acababa de embarcar para volar de vuelta desde Atlanta a Alemania, From America to Germany, desde Estados Unidos hasta Alemania. when I entered the airplane, the pilot came out. Y cuando entré al avión, el piloto salía. Was a tall guy, Era un hombre alto, no hair, pelado, and yeah. So como aquí. and I see him and I go in. Y yo lo vi y entré. I like to sit in the front in the plane, En los aviones me gusta ocupar los asientos del frente. and I had a nice place in the front. Y yo tenía un lugar lindo allí al frente. I sit down, Me senté and suddenly I feel panic, y de repente entré en pánico. and I think, no, it's not possible. Y yo empecé a pensar, no es posible. See, but the panic starts stronger. Sí, pero el Stronger. pánico avanzaba más y más fuerte. Now I know who does the panic. Ahora, yo sé, ¿quién da el pánico? Who makes the panic? ¿Quién hace el pánico? The thoughts. Me, I do it. Yo. I do it, yes. Yo yes, lo I do hago. it. So I must find out how do I do it. Entonces ahora tengo que descubrir cómo lo hago. Because if I understand the process and see where it's wrong, what I think, the panic stops. Porque si yo entiendo el proceso y veo dónde estoy equivocado en el pensamiento, el pánico desaparece. So I go back in my thoughts, what was it that produces the panic? Así que volví atrás en mis pensamientos para ver qué era lo que me estaba produciendo el pánico. So I went a few steps in my mind out of the plane Así que to see what was it. mentalmente recorrí el camino inverso, así como había entrado, recorrí al revés el camino. Because the panic, when it comes from an information that is then processed. Porque cuando viene un ataque de pánico, proviene de una información que está siendo procesada en ese momento. Yes, the panic is an immediate reaction of a thought that is not correct. El pánico es una reacción inmediata de un pensamiento que no es correcto. So I go out and I remember when I saw the pilot, Entonces, mentalmente estaba volviendo hacia atrás y me acordé que cuando vi al piloto, I had a thought. tuve un pensamiento. Does he look suicidal? ¿Este hombre parece un suicida? You see, it's just an information in the bag. ¿Ven? You associate the pilot and suicide. Es solo una información que yo tenía allí guardada y en ese momento asocié las informaciones. El piloto con el suicida. Yes? And why do I get the panic? ¿Y por qué tengo el pánico? Because what do I believe? Porque ¿qué es lo que yo creo? I believe that my life is in the hand of the pilot. Yo creo que mi vida está en las manos del piloto. And how much security do I still have? ¿Y cuánta seguridad me resta? This mind has to go spinning.
la mente tiene que empezar a acelerarse. And the body just helps you to see it that it's wrong. Y el cuerpo te ayuda a ver que esos pensamientos que están acelerados están equivocados. Now, who comes first? Ahora, ¿cuál viene primero? The brain or the spirit? ¿El cerebro o el espíritu? Yeah. I mean, the Sí, information por supuesto. makes that what you realize in your mind, La información da eso que tú recibes en tu mente, and the way you think makes the electrical impulse. y la manera como tú piensas genera el impulso eléctrico. Imagine Imagínense. the brain would make the electrical impulse itself. Imagínense si el cerebro generara los impulsos eléctricos por sí mismo. Would the brain be a channel? ¿Sería entonces el cerebro un canal? Can something produce its own energy? ¿Puede algo producir su propia energía? Yes or no? ¿Sí o no? No, the law says it's impossible. No, la ley dice que es imposible. That's why the brain gets the impulse and it reacts to it because that's how the law functions. Es por eso que el cerebro recibe el impulso y genera la corriente y transmite la corriente, y así es como funciona la ley. But it El only cerebro. reacts. Pero el cerebro solamente reacciona, It is not acting. no está And that's actuando. according to the law of nature. Y eso está de acuerdo con la ley de la naturaleza. Because every physical channel Porque todo canal físico can only react, not act, solo puede reaccionar, no accionar o actuar from inside. desde So, adentro. if we wouldn't have a spirit, Si no tuviéramos el espíritu, then we could have no spiritual need. entonces no tendríamos necesidades espirituales. Yes. Why? Why would we around an idea like love? ¿Por qué habríamos de girar en torno a una idea como el amor? Because it's just an idea, love. Porque el amor es solo una idea, Yes or no? ¿sí o no? It's a fata morgana. It's a- Fata morgana. I mean, it's just a spiritual thing. es una It's an cosa- imagination. Es una imaginación, es algo espiritual. Because where can you find it? Porque ¿dónde puedes encontrarlo? It's just in your head. Está solo en tu cabeza, Nowhere else. en ningún otro lado. So, how can that determine our life? Entonces, ¿cómo puede eso determinar nuestras vidas If it's just an imagination. si es solo una imaginación? And everyone goes after it, Y todas las personas buscan eso, especially the woman. especialmente las mujeres. Yes. No, that's my experience. Ahora, esa es mi experiencia. You see, women are aware that they need love. Vean, las mujeres son conscientes que necesitan amor. Men are not aware that they need it. Los hombres no son conscientes de que lo necesitan. They're self-sufficient. Esos son autosuficientes. No. You see, there are some difference between men and wife, men and women, you know. Hay algunas diferencias entre hombres y mujeres, ¿saben? So, that's, Men are more yeah. dependent. Yeah, no, they are more aware of their needs. Las mujeres tienen más conciencia de sus necesidades. Yes. When you come home from work, Cuando vuelves a casa del trabajo, and let's see if the woman comes home from work and the man is at home, si la mujer es la que llega a casa de su trabajo y el marido está y el hombre está en la casa, the man is not interested. What did you do? How would it go? el hombre no le interesa cómo te fue, qué hiciste, Why didn't you call? por qué no me llamaste. So, all those things Todas you don't esas really cosas- find in men. Todas esas cosas no son Maybe in propias some, I don't del know. hombre, tal vez en algunos, no lo sé. But when you come home, Pero cuando tú vienes a casa, the woman is very expecting. cuando yo vengo a casa, la mujer está muy expectante, Yes? Yes or no? ¿sí o no? Yeah, she wants some kisses, she wants hugs, she wants flowers, she wants... Ella allí está
esperando besos, abrazos, flores, And poor man doesn't know how to come home y el pobre hombre no sabe cómo llegar a casa, because he cannot bear all the expectations that are waiting him. porque él no puede sobrellevar todas las expectativas que tiene la mujer sobre él. That's why he works so hard. Por eso él trabaja muy duro, Comes late home. llega tarde a la casa. No chance to not come home. No hay forma de no volver a casa, Yeah? So he must come home sometime. así que en algún momento tiene que volver a casa. So you laugh because you understand. Ustedes se ríen porque entienden. It's a little bit, exaggerated, Está un poquito exagerado, but there is truth in it to understand how different we are. pero hay algo de verdad, hay verdad en esto para entender cuán diferentes somos. But the woman would not expect men to bring food home. Pero la mujer no esperaría que el hombre traiga comida a la casa. Would she expect that? ¿Esperarían eso? No, because that's her job. No, porque esa es su tarea. She has an instinct to feed men. Ella tiene un instinto de alimentar al hombre. Yes? The mother instinct, Es feeding instinct. el instinto maternal es el instinto de alimentar. Men don't have that. Los hombres no tienen eso. You go to a man in a house, Vos vas al hombre de la he will never casa, ask you, are you hungry? él nunca te va a preguntar, ¿tenés hambre? But you go into a woman's house, Pero vas a la casa de una mujer and the first question is, did you eat something? y la primera pregunta que te va a hacer es, ¿comiste algo? Yeah? That's how it is. Así es como funciona. So, it's good to have women. Está bueno tener mujeres, Then you get some food. así que recibes algo de comida. We would have no spiritual needs, no spiritual expectations No tendríamos, if we would have no spirit. no tendríamos expectativas ni necesidades espirituales si no tuviéramos un espíritu. Because the brain has no expectations. Porque el cerebro no tiene ninguna expectativa, Not have. no puede tenerlas. We would have no thoughts. No tendríamos pensamientos, We would have no evaluation, no consideration. We could not evaluate things. no podríamos evaluar, considerar We las would cosas. have no responsibility. No tendríamos responsabilidad, We would have no moral or faith. no tendríamos moralidad ni fe. We would not feel, see, smell, taste, No or hear. podríamos sentir, ni ver, ni oler, ni saborear, ni escuchar. That all would not be possible Ninguna without de the estas spirit. cosas podrían ser posibles sin un espíritu. So when we take all those information, Así que cuando tomamos toda esta información, we have to take on them a decision. sobre ellos tenemos que elaborar una decisión. And that decision makes the electrical impulse. Y esa decisión genera el impulso eléctrico. When we would have no spirit, then no- we would have no electrical impulses. Si no tuviéramos espíritu, entonces no tendríamos ningún Because impulso The brain eléctrico. cannot do it to himself. Porque el cerebro no puede generárselo a sí mismo He would be a perpetuum mobile. y sería un Perpetuum mobile. perpetuo móvil. Yeah? So it makes its own power. Si el cerebro fuera capaz de generar su propia electricidad, If the brain could make sería its own un electrical movimiento current, perpetuo. if he could do it, Si el cerebro pudiera generar su propia electricidad, we could take the brains to do it. podríamos colocar a los cerebros para hacer eso. Oh? So we don't need the other elements to make electrical current. De modo tal que no necesitáramos otros elementos para generar corriente I eléctrica. just make the brain. And we have Solamente enough. ponemos los cerebros allí y ya tendríamos electricidad. Without the spirit, we could not move ourselves. Sin el espíritu no podríamos movernos. Everything we do Todo lo que hacemos is the result of His moving our body. es el resultado de la actividad del espíritu que mueve el cuerpo. We had no life. No tendríamos vida, That's why we're dead when spirit is not there anymore. por eso es que nos morimos cuando el espíritu ya no está más ahí And we would not be souls. y no seríamos We'll almas. see what is a soul a little bit later. Ya vamos a ver más tarde qué So- es un alma. Creation contains two types of elements. Así que los elementos de la creación contienen dos tipos de elementos. The physical elements, Los elementos físicos, the body and all physical elements have only the ability to react, never to act. el cuerpo y todos los elementos físicos solo tienen la capacidad de reaccionar, nunca de actuar o accionar. And that's why, by law, you can only control them from outside. Es por eso que por ley solo puedes controlarlos desde afuera. That's why you must, in order to control an instrument, you can only control it from outside. Por eso es que
con el objeto de controlar un instrumento, solo puedes controlarlo desde afuera. Yes, so you have to push the button somewhere or drive the car, whatever. It is coming from outside to the car. Por eso uno tiene que tocar los botones o las teclas en algún lado, como por eso el auto, alguien lo tiene que manejar desde afuera y no se maneja solo. But what is the spirit? The spirit Pero- is no matter. ¿Qué es un espíritu? No es materia. I discovered the spirit on my patients Yo descubrí el espíritu en mis pacientes, by no other choice. porque no tuve otra alternativa. I could not find that what makes men think and what makes men sick. Yo no podía encontrar aquello que hace al hombre pensar y aquello que hace que el hombre se enferme. So how functions a spirit? Ahora, ¿cómo funciona el espíritu? A spirit has the capacity to act, react, and not react. El espíritu tiene la capacidad de actuar, reaccionar y no reaccionar. Those are things that the physical elements do not have. Estas son cosas que los elementos físicos no tienen. They must react if the impulse is strong enough to move them. Los elementos físicos tienen que reaccionar si el impulso es lo suficientemente fuerte para moverlos. But the spirit acts from within. Pero el espíritu actúa o acciona desde adentro. And from within, he also can say no. Y desde adentro también puede decir no. The spirit controls himself only from inside. Así que el espíritu se controla a sí mismo solamente desde adentro. And that's a nice thing. Eso es algo lindo. Can you control a spirit from outside? ¿Puedes controlar un espíritu desde afuera? How can we know it? ¿Cómo saben? Children are the best example. Los niños son el mejor ejemplo. And I like children when they are paying attention because they, even though they it looks like they do something else, they still pick up some things that they need. Me encanta cuando los niños prestan atención, porque aun cuando parece que están haciendo otra cosa, de alguna manera ellos siempre están absorbiendo algunas cosas. And one of the most important things that we need to understand about the spirit Y una de is las cosas más importantes que tenemos que aprender acerca del espíritu es, he can only govern himself. él es el único que puede gobernarse a sí mismo. No one can govern him. Nadie puede gobernarlo. See, that's another thing. We might be put into jail or under persecution or under, how you call this, Torture. torture. Puede ser que nos pongan en la cárcel o en persecución o bajo torturas, But can you ever force someone to do something if he doesn't want? pero ¿puedes alguna vez forzar a alguien a hacer algo si esa persona no quiere hacerlo? Yes or no? ¿Sí o no? It's not possible. No, no es posible. So, mothers would like to force the spirit of the children, do they? Que a las madres les encantaría forzar el espíritu de sus hijos, ¿no es cierto? I once did a seminar and a young boy, he was, I don't know, 6 or 7 years old. Una vez estaba haciendo un seminario y un muchachito de 6 o 7 años He was also sitting in the seminar. estaba también sentado allí en el seminario. And the next day, his mom is putting him to make his piano lesson. Y al día siguiente la madre lo sentó allí para tomar su lección de piano. And the child says, Mother, did you hear last night what the doctor said? Y el niño le dijo, mami, ¿escuchaste anoche lo que dijo el doctor? You cannot force my spirit to do the piano No me lesson. podés forzar a que yo tome la lección de piano. Mothers are excited. by this, A are las they? madres les encanta esto, ¿no es cierto? Yes? ¿Sí? No? ¿No? That's fantastic. Es fantástico. No one can force him. Nadie puede forzarlos. But why does he then do the piano lesson? Pero entonces, ¿por qué un niño acepta tomar la lección de piano? Because he's dependent. Porque es dependiente. Yes? And he ¿Sí? either wants to avoid the bad result, Y él o quiere evitar el mal resultado, yes? Sí. And that's why he wants to have the attention of the parent, and Así- he needs them. así que por eso quiere buscar la atención de los padres porque los necesita. So as long as they are between 0 and 8, 9, 10 years old, Así que en esa edad entre 0 y 8, 9 años, parents are very happy with them. los
padres están muy felices con ellos, because they, well, it looks like how they obey. porque a ellos les encanta ver cuánto obedecen. But then comes the time when they don't obey anymore. Pero luego llega la época en la que ya no obedecen tanto. And then the parents have a problem Y luego los padres tienen un problema, because they didn't have understood that they should guide the Spirit to govern himself. porque los padres no han entendido que son ellos los que tienen que guiar al espíritu para que se gobierne a sí mismo, But they wanted to guide themselves. sino que han querido ellos gobernar el espíritu de los hijos. And that's not possible. Y eso no es posible. And I like that. Do you? Y a mí me gusta eso. ¿A ustedes? I like that. Oh, sí, a mí me gusta eso. No one can force me anything. Nadie puede forzarme a hacer nada. So that's a good understanding. Esa es una buena comprensión. That's the only way we are responsible. Es la única manera por la cual podemos ser If responsables. someone could come to me and say, I had to do this because I had no other choice, Si alguien viene y me dice, oh, tuve que hacer eso porque no tenía ninguna otra alternativa, it's no excuse. esa no es una excusa, Because the Spirit can only govern himself. porque el espíritu solo puede gobernarse a sí mismo. No one can govern him from outside. Nadie puede gobernarlo desde afuera. And that's something that's fantastic. Y eso es algo que es fantástico. Yeah? So, ¿sí? the body, the physical elements have no sensory perceptions. They can't smell, taste, see, hear, or feel. El cuerpo, los elementos físicos o materiales no tienen percepciones sensoriales. No pueden oler, gustar, ver, oír ni palpar. Matter cannot think, plan, organize, decide, or even make mistakes. Y la materia no puede pensar, ni planear, ni organizar, ni decidir, ni siquiera cometer errores. Can a physical element make a mistake? ¿Puede un elemento físico cometer un error? Never. It's Nunca. impossible. Es Because imposible. chemistry, Porque es ¿Ya? elementos químicos. it doesn't govern itself. No se gobiernan a sí mismos. So only a spirit can make mistakes. Así que solo un espíritu puede cometer errores. So that's why only a spirit has the mentioned abilities which today are attributed to matter. Por eso, solo el espíritu posee las capacidades que hemos mencionado, que sin embargo hoy en día son atribuidas a la materia. That's why we have to look a little bit to the anthropologies of this world, theories about the human nature. Tenemos que mirar un poquito las teorías de los antropólogos en cuanto a la naturaleza humana. There are many. Hay muchas. I just take the three most common one. Solo tomo las tres más comunes. The first most common is that we have a body La primera, la más común, es que tenemos un cuerpo, plus a spirit más un espíritu, plus a soul. más un alma. And since the body is clear, that's chemistry, Y dado que queda claro que el cuerpo es algo químico, this theory says that spirit and soul is spiritual, esta teoría dice que el espíritu y el alma son elementos espirituales. and that's why you don't define spirit and soul because you don't know how to define them because it's two different spiritual elements. Pero no, What do you think? no discrimina qué es un espíritu o qué es un alma, sino que los pone a los dos, los engloban en los dos juntos sin entender qué diferencia hay entre uno y otro. And this theory, Platon found out or came Y or esta- put it into the world, Esta teoría fue Platón el que la colocó allí en el mundo, and Aristotle, y Aristóteles, in which they said man is a god, en los cuales ellos decían que que el hombre es un dios who caught himself in the body of a animal. que quedó encerrado en el cuerpo de un animal That's why he's a human. y por eso es humano. That's the theory. Esa es la teoría. And most people are in this belief that they have a spirit and a soul and a body. Y la mayoría de la gente tiene esta creencia de que tenés un cuerpo, un espíritu y un alma. And the idea of Plato was when you die, Y la idea de Platón era que cuando tú mueres, the soul gets free el alma se libera and you are now again a god. y ahora otra vez puede ser un dios. So everyone should go to die because then you become a god. Entonces, todos debemos entonces irnos a morir porque entonces llegamos a ser Dios. Why do we not do it? ¿Por qué no lo hacemos? Because we had the need to live.
Porque tenemos una necesidad de vivir. We don't need because we want to. No tenemos necesidades porque queremos tenerlas. We have a need to live. Tenemos una necesidad de vivir. So the next idea was also an old idea, but it says all is chemistry, atoms, from which also the spiritual abilities appear. La siguiente idea antropológica también es muy antigua y dice que somos solo sustancias químicas, átomos, a partir de las cuales surgen también las capacidades espirituales. This was the ideas of the Stoics and the Epicurean Esta fue la view. idea de los estoicos y de los epicúreos. And they said when you burn something, that's love. You know, when the cell is in its metabolism and burns, out of that love comes out. Y esta idea pretende que cuando tú quemas algo, a partir de allí surge el amor. Es decir, a partir del metabolismo celular, donde se quema algo, de allí surge el amor. So they made a little bit of confusion between heat and love. Así que se confundieron un poquito entre lo que es calor y lo que es amor. Yes, love can heat you, Sí, el amor puede calentarte, but heat cannot make you love. pero el calor no puede hacerte amar. But that's how people think. Most our science have taken over the Epicurean view, La mayoría de nuestros científicos han adoptado la visión de los epicúreos. so that's why in university you study this idea that everything is chemistry. Es por eso que en la universidad se presenta siempre esta idea de que somos solo elementos químicos. That's why I never learned in university that a human needs love. Es por eso que nunca estudié en la universidad que un ser humano necesita amor. Never. Nunca. Oh, you have an appendicitis? Oh, ¿tú tienes una apendicitis? It's the bacteria. Es por las bacterias. Let's take it out. Vamos a sacarla. You have something else? You find something? Cut it away. Si tú tienes algún otro problema, que encuentras algo que está allí mal, lo sacas, lo cortas. We were so trained Hemos sido tan entrenados that the human itself has no interest for us. We were so trained hemos sido entrenados de tal manera that the human itself que el ser humano en sí mismo was not in our interest. no está en nuestro foco de interés. This is everywhere the same thing. En todos lados pasa lo mismo. So I did some work in a practice Una vez hice un while I still trabajo, was in the hospital, cuando todavía estaba en el hospital, hice un trabajo and I saw in 5 hours 70 patients. y vi en 5 horas 70 pacientes. If the first one would come as the 71, Si el primer paciente hubiera venido como el número 71, I would not recognize him, no lo hubiera reconocido, except excepto when I look into his nose. cuando miraba adentro de su nariz. Then I would say, this I saw today already. Entonces yo podía decir, esto lo vi hoy ya. See, that we were fixed on the nose, on the ear, on the tongue, on the larynx, whatever, but the human itself, zero attention. Hemos sido acostumbrados a fijarnos y a observar la nariz, la oreja, el ojo, alguna parte especial, pero el ser humano en sí, yo no lo registraba. See, when you are trained to have a nurse that writes down what you say, Cuando hemos sido formados para tener una enfermera que es la que te escribe todo lo que tú dices, while he talks and tells you his complaints, mientras el paciente te está hablando y te cuenta sus problemas, I already look into his ear, nose, and throat mientras él habla, yo ya miré su nariz, sus oídos, su garganta, because you have to be in time. porque tengo que hacerlo dentro del tiempo estipulado. The more, the better, Cuanto más pacientes, mejor, because you get more money, porque recibes más dinero and so you must be efficient. y tienes que ser eficiente. But the man itself, the human itself, no interest. Pero al ser humano en sí, ningún interés. Only at the practice, when I was in my own practice, Recién cuando pude trabajar en mi propio consultorio,
I saw that I didn't know anything about the human being. me di cuenta que no sabía nada acerca del ser humano. And I started to work exactly like I stopped in the clinic to work. Y comencé in the hospital. Yes. Y comencé a trabajar, y cuando comencé a trabajar exactamente del mismo modo como había aprendido a trabajar en el hospital. I was very fast as a physician in the hospital. Yo era un médico súper rápido como médico en el hospital, Because whenever the ambulance was full, porque toda vez que la ambulancia estaba llena, they called me me llamaban to help to clean it. para ayudar a despejar. So you work in 3 rooms. Así que trabajábamos en 3 consultorios. Yes, you go into the first room, you see that, okay. Go to the next one. So just to do your job. Trabajábamos en Muy fast. 3 consultorios, entonces íbamos a uno, mirábamos esto, de ahí íbamos al otro, mientras tanto ingresaban a otro, ahí íbamos al otro, y así trabajábamos rápido. So when I made my practice, Pero cuando empecé en mi consultorio, I made 2 rooms hice 2 cuartos, 2 consultorios, so that I could just switch in between, para que, y con una comunicación en el medio para que yo pudiera Yeah. pasarme de uno al otro, so that I could be efficient. para poder ser eficiente, No time loss. sin pérdidas de tiempo. But something changed. It didn't happen. The Pero- patient didn't come. Pero algo pasó. No sé qué pasó, pero los pacientes no venían. And I had to start talking to them. Y tuve que empezar a hablar con ellos. And when I started talking to them, Y cuando empecé a hablar con ellos, I realized that I don't know nothing. me di cuenta que no sabía nada. And then I started to be interested in the human being. Y entonces comencé a interesarme en el ser humano. Until then, I was just interested in the body. Hasta ese momento solo estaba interesado en el cuerpo. Yes. You have that? We do this. ¿Tenés eso? Vamos a hacer esto otro. Because I was trained, the human being is just a piece of flesh. Porque yo fui entrenado para creer, yo fui entrenado de modo tal que el ser humano es solo un pedazo de carne. So, it's a terrible thing, you know. Es una cosa terrible, ¿saben? That's how the human being is treated. We don't care Así es for como his situation. We don't care for where he comes from. We just care to do our job. And así es como hemos sido entrenados. Lo único que nos preocupa es hacer nuestro trabajo y no nos importan las situaciones o lo que está viviendo esa persona. but I'm very thankful that today I understand the human being. Estoy muy agradecido de que hoy entiendo al ser humano And I like the human being. y me gusta el ser humano. Yeah? And see how it works and how I can work with it. Y ver cómo funciona y cómo yo puedo trabajar con ellos. So the third, and that what is the only acceptable idea of the human nature, Entonces, la tercera visión antropológica respecto de la naturaleza del ser humano y la única que puede ser it's we have a body viable es que tenemos un cuerpo and a spirit, y un espíritu and they give the soul. y juntos dan el alma. Yeah? So the soul is always a combination between a physical and a spiritual element. Así que el alma es siempre una combinación de That's los the elementos lawful físicos y los elementos espirituales. Esa And es the la biblical view. visión que está en acuerdo con la ley. So what is the soul? Así que, ¿qué es el alma? The piano. El piano. And who is the spirit? ¿Y quién es el espíritu? The player. Es el intérprete o And el what pianista. is the soul? ¿Y qué es el alma? It's the music. Es la música. Simple. Es simple. Yeah? The piano El can pi- make how much music? ¿Cuánta música puede hacer un piano? Nada. Nada. How much music can make the spirit? ¿Cuánta música puede hacer el intérprete, el No. espíritu? ¿Cuánta música puede hacer un espíritu? He cannot do any music as well. ¿Ningún espíritu puede hacer ninguna música? He needs the piano for it. Necesita el piano para hacer música. Yeah? ¿Sí? So you have 2 elements Así que tenemos 2 elementos to get music. para obtener la música. Yeah? So where does the tone come out? ¿Y de dónde proviene el tono? From the spirit or from the piano? ¿Del espíritu o del piano? What do you mean by tone? The tone. Where does the sound? Where does it come out? ¿De The dónde sound. proviene el sonido? Del El piano. Yes? piano, ¿sí? So how do you know if the spirit can play the piano?
Entonces, ¿cómo sabes si el espíritu puede tocar el piano? Si sabe tocar el piano. When the music is if the music is fine, then the piano, the player is correct. si la música suena bien, entonces el músico está tocando bien. The piano never can be wrong. El piano nunca puede equivocarse. Yes? The Sí. piano never can be wrong. El piano nunca puede equivocarse o sonar mal. Only the spirit can be wrong, not playing the piano correct. Solamente el espíritu puede estar haciendo mal al no tocar bien el piano. Yes? ¿Sí? So ¿Sí? now take it to the human being. Ahora vamos a aplicarlo al ser humano. The body is the El cuerpo es el piano. piano And the spirit is the spirit. y el espíritu es el espíritu. So on the body you can see if the spirit can play the piano or not. Así que en el cuerpo tú puedes ver si el espíritu sabe tocar el piano o no. Very simple. Es muy simple. The body never lies. El cuerpo nunca miente. The sound can never be wrong. El sonido nunca puede estar mal. It's just the evidence of what the spirit plays. El sonido es solo la evidencia de lo que está tocando el espíritu. And that's fantastic. Y eso es fantástico. I don't see the spirit. I have never seen a spirit. Yo no veo el espíritu, nunca he visto un espíritu, But I know he must be there because the piano makes a sound. pero yo sé que debe estar ahí porque el piano está The body moves. generando sonido. El cuerpo se mueve. And so on the body Así que en el cuerpo of the human being, del ser humano I can see yo puedo ver if he can play or not. si el espíritu sabe tocar o no. Because I didn't find anything else that makes the human sick, Porque yo nunca encontré nada más que haga enfermar a un ser humano, except the spirit don't know how to play. excepto que el espíritu de ese ser humano no sepa tocar el piano. So we all make ourselves sick. Así que todos nosotros nos hacemos a nosotros mismos enfermos, Involuntarily and Involu- unconsciously, involuntariamente e inconscientemente, because we don't know how we have to play. porque no sabemos cómo tocar. Because the body has clear laws. Porque el cuerpo tiene leyes claras. If you put the wrong electricity in it, Si le ingresas electricidad equivocada, what happens? ¿qué sucede? It must break. Yeah. Se va a funcionar No, mal y se tiene que Because romper. the body is set Porque for what he needs 100%. el cuerpo está fijo para sus necesidades, 100%. He's set for chemistry and he's set for electricity. Tiene fijas sus necesidades de sustancias químicas y de electricidad. And the spirit must supply that. Y el espíritu debe suplir esas I want to necesidades. see that more tomorrow night because I wanted to make more tonight, but I lost somehow between. I said too many stories. Vamos a ver más sobre esto mañana. Hubiera querido avanzar más hoy, pero entre medio me puse a contar muchas historias y perdimos un poco de tiempo. And so, understanding the whole human being, Así que al entender el ser humano en su unidad entero, it is for me as a physician, very nice es para mí como médico muy bonito when the patient tells me his complaints cuando el paciente me cuenta sus quejas, to know why he gets sick. poder saber por qué está enfermo. So why did I said last night the example of this 65-year-old woman? Ahora, ¿por qué conté anoche este ejemplo de esta señora de 65 años Who got the cough on the day a year later after her mom passed away. que empezó con la tos exactamente el día que se cumplía un año del fallecimiento de su madre? What was she missing? ¿Qué era lo que le faltaba a ella? Do you need a mom when you're 65? ¿Necesitas una mamá cuando tienes 65? So why would you need a mom when you're 65? ¿Por qué habrías de necesitar una mamá cuando tienes 65? To make you food? ¿Para que te prepare la comida? To wash your clothes? ¿Para que te lave la ropa?
For what? ¿Para qué? For love. Para amor. But why do you get sick when mom is not there? Pero ¿por qué te enfermas cuando la mamá no está más? Because you believe that you lack love. Porque tú crees que te falta amor. But is that belief correct? Ahora, ¿es esa creencia correcta? Because disease proves that the spirit doesn't play the body correct. Porque la enfermedad está demostrando que el espíritu no está tocando bien el piano. Why does he do that? ¿Por qué hace eso? Because we cannot resurrect mom from the dead. Porque no podemos resucitar a mamá de los muertos. Why would we not be happy? ¿Por qué no puede ella estar feliz? Why would we not think differently? ¿Por qué no puede ella pensar de manera diferente? That would not destroy the body, De modo tal que no destruya su cuerpo, but make him powerful. sino que lo haga más energético. Because by the way you think, you either put power in the body or you take the power away. Porque a través de tu manera de pensar, tú o le generas electricidad, o le generas energía y electricidad a tu cuerpo, o se la retiras. And when I saw the pattern, Y cuando yo vi el patrón, we will see it tomorrow night because I wanted to do it tonight, but it's going too long. Another half an hour, it's too long. lo vamos a ver mañana, aunque quería hacerlo hoy, pero continuar por media hora más ya va a ser demasiado largo. But we have a few more nights, so we can. Pero tenemos algunas noches más, así que podemos explayarnos. For me, it's so important that you should understand it. Para mí es muy importante que puedan entenderlo. And it must be understood because everyone plays his own piano. Y tiene que ser entendido, porque cada uno toca su propio piano. No one can play someone else's piano. Nadie puede tocar en el piano de otro. Yeah? ¿Sí? So that's why we need to understand things in order to do them. Por eso tenemos que entender las cosas para poder hacerlas. So looking forward for tomorrow night Así que, esperando que llegue mañana, to go more into the thought process of the para Spirit. poder avanzar más en cuanto al proceso de pensamiento del Espíritu. Now that we have seen a structure, Ahora que hemos visto la estructura, overview of the structure, un pantallazo general de la estructura, and then now we can work to see what we find so that we can see it and make it correctly. y ahora vamos a poder avanzar mañana entonces para ver dónde encontramos cada cosa y tenerlo correctamente ubicado.